El silbido de una bala cortó el aire y rebotó en la roca a pocos centímetros del rostro de Koa. El apache se lanzó al suelo, ocultándose tras un arbusto seco, mientras el eco del disparo se mezclaba con el rugido lejano de un fuego que devoraba el valle. El olor a humo y sangre era tan denso que le raspaba la garganta. Desde su escondite vio las siluetas de los bandidos, sombras deformadas por las llamas que avanzaban con armas en mano. Entre gritos y llantos, una figura femenina luchaba por liberarse. El brillo desesperado de sus ojos lo atravesó como un relámpago. Koa apretó los dientes. Aquella noche, el destino lo obligaba a decidir si seguir huyendo de su pasado o enfrentarlo. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El cielo de la Sierra Madre Occidental se teñía de un rojo sombrío, como si el sol mismo se hubiera incendiado junto con las casas del poblado. Desde la ladera donde se ocultaba, Koa distinguía las llamas trepando por los techos de paja, el humo levantándose en espirales negras que parecían serpientes furiosas. El viento arrastraba cenizas que se posaban en su piel morena como escamas ardientes. Koa no era un extraño al dolor. Años atrás, había visto su propio poblado reducido a cenizas por hombres no tan distintos de esos. Desde entonces, vagaba en soledad, evitando tanto a los blancos como a los mexicanos. Pero aquella noche, mientras observaba a los bandidos arrastrar mujeres y golpear a los ancianos indefensos, sintió que la herida que nunca había cerrado ardía de nuevo. La figura de la joven cautiva lo inmovilizó. Tenía el vestido desgarrado y cubierto de polvo, pero sus ojos brillaban con una fuerza que desafiaba al miedo. La escuchó gritar en español, suplicando que dejaran con vida a su padre, al que arrastraban malherido junto al pozo. Koa no comprendía cada palabra, pero entendió el sentido. Era un ruego desesperado. Su instinto le decía que debía marcharse. Aquello no era su guerra. Sin embargo, el eco de los llantos se mezcló con un recuerdo. Su madre alzando los brazos cuando los soldados entraron en su aldea, su hermano pequeño cayendo en silencio en medio de la polvareda. El pasado golpeó su pecho como un tambor de guerra. Los bandidos reían, disparaban al aire, celebraban el terror que sembraban. Uno de ellos empujó a la joven hacia el suelo. Ella se levantó tambaleante, pero volvió a mirar hacia la ladera, justo en dirección a Koa. No podía verlo entre la penumbra, pero sus ojos suplicaban a alguien, a cualquiera. Y en ese instante, Koa supo que ya no podía ser un simple espectador. Se deslizó hacia atrás, tanteando el arco que llevaba colgado a la espalda. Las manos le temblaban, no de miedo, sino de la certeza de que su vida cambiaría a partir de ese momento. Si disparaba, dejaría de ser un hombre invisible para convertirse en blanco de todos. Si se quedaba inmóvil, la joven sería arrastrada a una oscuridad sin retorno. La voz de su padre resonó en su memoria, recordándole que un guerrero apache nunca huye del deber cuando la injusticia se cierne sobre los débiles. Inspiró hondo, llenando sus pulmones del aire espeso de humo, y tensó la cuerda. Un grito cortó la noche cuando la flecha surcó el aire y se incrustó en el pecho del bandido que sostenía a la joven. El silencio que siguió duró apenas un latido. Luego, el caos estalló. Los bandidos levantaron sus armas, buscando de dónde había venido el ataque. La joven se desplomó al suelo, atónita, mientras los demás corrían hacia la colina. Koa no esperó. Saltó de su escondite, rodó entre las rocas y se escurrió hacia un lado. 2 disparos retumbaron detrás de él, levantando polvo y piedras. El apache avanzó ágil como un venado, acercándose a la joven que aún estaba paralizada por el asombro. ¡Corre!, le gritó en un español tosco, apenas suficiente para hacerse entender. Ella lo miró con incredulidad, como si no creyera que aquel guerrero solitario había acudido en su ayuda. Pero no hubo tiempo para preguntas.
Koa la tomó del brazo y la levantó con brusquedad. Un caballo, abandonado por un bandido herido, relinchaba cerca del pozo. Sin pensarlo 2 veces, Koa lo montó y subió a la joven tras de sí. Las balas silbaron de nuevo, rebotando en las piedras mientras el animal se lanzaba cuesta arriba. El rugido del fuego quedaba atrás, pero los gritos de persecución llenaban el aire. Isabela, aunque aún no había revelado su nombre, se aferró a él con desesperación. Podía sentir los latidos de su corazón contra la espalda de Koa y la fuerza con la que el apache controlaba al caballo en medio de la oscuridad. El galope resonaba en el suelo como un tambor de guerra, marcando el inicio de una huida que ninguno de los dos había previsto. El camino se estrechaba entre peñascos y arbustos espinosos. Koa sabía que, si lograban internarse en los cañones, podrían perder a los perseguidores. El viento azotaba su rostro, trayendo consigo el sabor metálico del miedo. Detrás, las antorchas de los bandidos se movían como luciérnagas furiosas, persiguiéndolos sin tregua. La joven, jadeante, murmuraba oraciones en voz baja, mientras las lágrimas se mezclaban con el hollín en sus mejillas. Koa no respondió. Su mente estaba enfocada en cada curva, cada sombra, cada sonido. El instinto de supervivencia de un apache lo guiaba, pero algo más lo impulsaba. La certeza de que, si la dejaba atrás, traicionaría no solo su memoria, sino también a sí mismo. Finalmente, alcanzaron un estrecho cañón donde el eco del río ocultaba sus pasos. El caballo, exhausto, se detuvo. Koa desmontó primero y ayudó a la joven a bajar. Ella temblaba, pero al mirar al apache, su voz, aunque débil, logró pronunciar 2 palabras. «Gracias, guerrero». Koa no respondió. Sus ojos se alzaron hacia el cielo, donde el humo seguía cubriendo las estrellas. Sabía que lo que acababa de empezar no terminaría fácilmente. El enemigo ahora tenía un motivo para cazarlo, y esa joven estaba en el centro de la tormenta. En silencio, recogió ramas secas y encendió una pequeña hoguera. El resplandor iluminó por primera vez el rostro de la muchacha. Joven, valiente, con los ojos todavía brillando de miedo y de coraje. Koa la observó en silencio. No sabía su nombre, pero sí sabía algo con certeza. Aquella noche sus destinos se habían entrelazado. El eco de cascos resonó en la lejanía. Los bandidos seguían buscándolos. La noche apenas comenzaba. La hoguera crepitaba débilmente en medio del cañón, lanzando sombras largas contra las paredes rocosas. Koa se mantenía en silencio, sentado en cuclillas, con los ojos fijos en las brasas. El humo ascendía en espirales que se confundían con la niebla de la madrugada, y el murmullo del río cercano servía como único alivio ante el eco distante de cascos que aún resonaba en la memoria. La joven, temblorosa, mantenía las rodillas juntas y los brazos alrededor del cuerpo, intentando contener el frío y el miedo que la oprimían. Él no había pronunciado una sola palabra desde que encendió el fuego. La tensión entre ambos era espesa, como si los restos del humo que traían las montañas les impidieran respirar. Pero en medio de esa calma precaria, la muchacha levantó la vista y se atrevió a hablar. «Me llamo Isabela». Su voz era débil, quebrada, pero cargada de una dignidad obstinada. Koa la observó sin cambiar de expresión. El brillo anaranjado del fuego resaltaba sus rasgos marcados, la frente amplia, los ojos oscuros y penetrantes, la cicatriz apenas visible que cruzaba su ceja izquierda. No respondió de inmediato, pero tras unos segundos inclinó la cabeza en un gesto breve. «Koa». Eso fue todo. Isabela asintió, como si ese pequeño reconocimiento le ofreciera un respiro. Durante unos momentos, el silencio volvió a cubrirlos, interrumpido únicamente por el chasquido de las ramas al consumirse. El cansancio comenzaba a pesar sobre los párpados de la joven, pero la angustia mantenía su mente despierta. Recordaba el rostro de su padre, derribado por los bandidos, y la última vez que lo vio suplicando que corriera.
Había desobedecido porque no pudo abandonarlo, y ahora la culpa la atenazaba. «Mi padre», susurró con un nudo en la garganta. «Se llama don Mateo. Los bandidos lo golpearon. Lo arrastraron como si fuera un animal. No sé si aún vive». El rostro de Koa permaneció impasible, pero dentro de él un recuerdo doloroso se agitó. La imagen de su propio padre, herido de muerte en un ataque semejante. Su pecho se endureció, y sin mirar a la joven, murmuró: «Aún respira en tu memoria. Si los dioses lo quieren, lo volverás a ver». La respuesta sorprendió a Isabela. Había esperado indiferencia, quizá silencio, pero aquellas palabras, ásperas y serias, contenían un extraño consuelo. El viento cambió de dirección, trayendo con él el olor persistente a madera quemada. Isabela alzó la vista, con lágrimas brillando en sus ojos. «¿Por qué me ayudaste? Podías haberte marchado. No nos conoces». Koa tensó la mandíbula. El eco de esa pregunta lo golpeaba con fuerza, porque él mismo no había comprendido del todo su decisión. Había jurado no involucrarse más en las guerras de otros, no repetir el sufrimiento que lo había dejado huérfano. Sin embargo, la mirada desesperada de la muchacha había derrumbado su muro de indiferencia. «No podía cerrar los ojos», respondió al fin. «Ellos disfrutan del dolor. Eso no se perdona». Isabela lo miró con atención, como si intentara descifrar los secretos detrás de esas pocas palabras. La hoguera comenzaba a extinguirse, y la oscuridad avanzaba de nuevo. Koa se puso de pie y caminó hacia la entrada del cañón. Con el oído entrenado de un cazador, se detuvo, escuchando con atención. El silencio era casi absoluto, salvo por el croar de un sapo y el murmullo del agua. No había pasos cercanos, pero sabía que los bandidos no desistirían tan fácilmente. Cuando volvió al fuego, encontró a Isabela abrazando sus rodillas. Sus labios se movían en un rezo breve, en español, implorando protección para los suyos. Koa se sentó frente a ella, y sin previo aviso, sacó de su bolsa un pequeño pedazo de carne seca, ofreciéndoselo. Ella dudó, pero terminó aceptando. Comió lentamente, con la dignidad de quien no quiere mostrarse vulnerable, aunque el hambre la consumía. «¿Tienes familia?», preguntó, rompiendo el silencio. Koa bajó la mirada hacia el suelo cubierto de ceniza. Permaneció inmóvil unos segundos, hasta que su voz salió grave y pausada. «Tuve. Ya no». Las brasas chisporrotearon en un silencio cargado. Isabela no insistió, pero comprendió que la herida en él era profunda, tan reciente como las llamas que habían devorado su aldea. La noche avanzaba, y el cansancio comenzaba a doblegar a Isabela. Sus párpados se cerraban, aunque luchaba por mantenerse despierta. Koa la observaba de reojo. Veía la fragilidad de su cuerpo tembloroso, y al mismo tiempo la fuerza en su mirada cuando hablaba de su padre. Esa contradicción le recordó a su madre, una mujer que había enfrentado la muerte con el mismo coraje. El apache tomó una manta de fibras ásperas que llevaba enrollada y se la tendió sin palabras. Ella la aceptó con un murmullo de agradecimiento. «Mañana tendremos que movernos», dijo él con tono firme. «Este lugar no será seguro por mucho tiempo». Isabela asintió, cerrando los ojos con la manta cubriéndole los hombros. Koa, en cambio, permaneció despierto, con la mano apoyada sobre su arco. La noche en la Sierra Madre era traicionera, y aunque los cascos lejanos se habían apagado, el peligro aún acechaba. Mientras contemplaba las brasas moribundas, una certeza se clavaba en su mente. Aquel encuentro no había sido casual. Algo más grande lo había llevado hasta esa joven, y ahora su destino estaba irremediablemente entrelazado con el de ella. Con las primeras luces del alba, el cañón se llenó de un resplandor dorado. El murmullo del río parecía más claro, y las sombras retrocedieron hacia las hendiduras de la roca. Isabela se despertó sobresaltada, como si hubiera soñado con el fuego y los gritos. Al ver a Koa, aún en guardia,
sintió un extraño alivio. «Gracias», dijo en voz baja, repitiendo las mismas palabras de la noche anterior. Koa asintió con un gesto breve. Había tomado una decisión silenciosa. No la dejaría sola hasta que estuviera a salvo. El sol comenzaba a ascender sobre la sierra, y con él llegaba una nueva jornada de peligro. A lo lejos, los cuervos sobrevolaban en círculos, presagio de lo que los esperaba. El viaje apenas empezaba, y las preguntas sin respuesta se multiplicaban como las sombras que aún persistían entre las montañas. Koa apretó los labios. Sabía que muy pronto tendrían que enfrentarse no solo a los bandidos, sino también a la desconfianza de aquellos a quienes buscaban ayuda. Y en ese amanecer, mientras recogían las pocas pertenencias que llevaban, el destino de ambos ya estaba sellado. La lucha aún no había comenzado. El sol apenas se había levantado sobre las cumbres de la Sierra Madre cuando Koa apagó con su bota las brasas apagadas de la hoguera. El aire de la madrugada era frío, cargado de humedad, y en ese silencio denso, cada crujido de ramas podía significar peligro. Isabela se acomodó la manta sobre los hombros, todavía con la mirada nublada por la falta de sueño. Había pasado la noche entre sueños rotos, oyendo en su mente los disparos, los gritos, las risas crueles de los bandidos. Koa le indicó con un gesto que se pusiera en pie. No había tiempo para palabras innecesarias. El caballo que habían tomado relinchó con impaciencia, nervioso por los olores de la montaña. Koa le acarició el cuello, tratando de calmarlo. En sus ojos había algo distinto, una alerta instintiva. «Nos siguen», dijo en voz baja, con ese español entrecortado que apenas dominaba. «Debemos movernos ya». Isabela tragó saliva y asintió. El miedo aún la sacudía, pero también una determinación silenciosa se aferraba a su corazón. Si su padre seguía vivo, debía volver a verlo. No podía rendirse. Cabalgaban por senderos estrechos, bordeando peñascos donde un tropiezo significaba caer al vacío. Koa dirigía al animal con firmeza, cada músculo de su cuerpo atento al mínimo sonido. A su alrededor, los pájaros callaban de repente, y el eco de cascos en la lejanía confirmaba lo que ya sospechaba. Los bandidos habían retomado la persecución. De pronto, un disparo retumbó. La bala impactó en la roca frente a ellos, arrancando una lluvia de fragmentos. El caballo se encabritó, y Koa tuvo que sujetar con fuerza las riendas para evitar que cayeran. «¡Agáchate!», ordenó, empujando a Isabela contra su pecho. Otro disparo. El eco resonó entre las paredes del cañón. Koa giró bruscamente hacia un sendero lateral, un camino apenas visible cubierto de arbustos. El caballo avanzó a saltos, rozando piedras y ramas. Detrás, los gritos de los bandidos se alzaban como una jauría rabiosa. Avanzaron hasta llegar a un claro estrecho, donde un arroyo descendía con violencia. El agua chocaba contra las rocas, levantando espuma. Koa desmontó de un salto y ayudó a Isabela a bajar. «Cruza por ahí», le dijo, señalando una franja de piedras resbaladizas. «El agua borrará nuestras huellas». Isabela lo miró con miedo. El cauce era fuerte, y un paso en falso podía arrastrarla. Pero la urgencia en la voz de Koa no dejaba espacio a la duda. Se sostuvo la falda y comenzó a avanzar, temblando con cada movimiento. Koa la siguió, el arco preparado en su mano. Cuando alcanzaron la mitad del arroyo, un grito rasgó el aire. 3 bandidos emergieron entre los arbustos, disparando al azar. Las balas rebotaban en la piedra húmeda. Koa empujó a Isabela hacia adelante y levantó el arco. La cuerda chirrió al tensarse, y una flecha salió disparada, clavándose en el hombro del primero. El hombre cayó al agua, gritando de dolor. El segundo avanzó con machete en mano, pero Koa se abalanzó sobre él, hundiéndole el codo en la mandíbula y luego lanzándolo contra una roca. El tercero dudó, y esa vacilación le costó cara. Una piedra lanzada con fuerza por Isabela impactó en su rostro, haciéndolo tambalear. Koa no dudó y lo derribó de un golpe seco.
El silencio volvió, roto solo por el rugido del agua. Isabela respiraba con fuerza, temblando, pero sus ojos brillaban con un fuego inesperado. «No soy inútil», jadeó, todavía con la piedra en la mano. Koa la miró, con un leve destello de aprobación en su rostro. «Valiente», murmuró. Avanzaron río arriba hasta encontrar un recodo seguro donde el caballo, que había seguido el cauce, los esperaba. Ambos subieron de nuevo, agotados y empapados, pero sabiendo que el peligro aún no había terminado. El paisaje se abría ahora hacia un valle estrecho, donde el humo de las hogueras enemigas todavía podía divisarse a lo lejos. Koa frunció el ceño. No era un grupo de merodeadores aislados. Los bandidos se habían asentado en la región como un enjambre de langostas, dispuestos a arrasarlo todo. Isabela notó su expresión sombría. «Ellos no se detendrán», dijo con voz firme, aunque la angustia le oprimía el pecho. «Quieren más que nuestras cosechas. Quieren destruirnos». Koa no respondió, pero en su silencio se confirmaba la verdad. Aquella lucha no era solo por una vida, ni siquiera por una aldea. Era por todo un pueblo que podía desaparecer si nadie lo defendía. El sol ya estaba alto cuando llegaron a un refugio natural en la ladera, una cueva oculta entre matorrales. Koa detuvo al caballo y desmontó. Revisó el interior con cautela antes de hacer pasar a Isabela. El lugar era estrecho, pero suficiente para descansar unas horas. Dentro, la oscuridad los envolvió, y por un momento la muchacha sintió que el mundo exterior quedaba lejos. Se dejó caer contra la pared de piedra, cerrando los ojos. Koa, en cambio, permaneció de pie, escuchando el viento, el murmullo de insectos, cualquier señal que delatara la proximidad de sus perseguidores. La calma era engañosa, y ambos lo sabían. Isabela habló en voz baja, casi un susurro. «Si llegamos a mi pueblo, mi padre sabrá qué hacer. Él es fuerte, siempre lo ha sido, y los hombres del valle lucharían si alguien los guiara». Koa la miró con dureza, como si sopesara sus palabras. Luego desvió la vista hacia la entrada de la cueva. «No bastará la fuerza, habrá traición. La avaricia corroe incluso a los tuyos». La joven lo observó en silencio. Aquella frase parecía una advertencia, como si Koa presintiera que la amenaza no venía solo de los forasteros. El eco de cascos volvió a escucharse en la distancia. Koa apretó el arco entre sus manos, con la mandíbula tensa. El enemigo no había abandonado la caza. Isabela, con el corazón golpeando contra su pecho, comprendió que su travesía apenas comenzaba, y que aquel guerrero apache, al que apenas conocía, se había convertido en su única esperanza. Mientras la luz del día se deslizaba sobre la entrada de la cueva, ambos supieron que el destino los empujaba hacia un enfrentamiento inevitable. El viaje hacia el valle no sería solo un retorno al hogar de Isabela, sino la antesala de una guerra que pondría a prueba la fuerza de sus espíritus. La persecución no había terminado, apenas estaba tomando forma. El silencio de la cueva se quebraba solo con el murmullo del agua que se deslizaba por las grietas y el silbido del viento que descendía desde las cumbres. Afuera, el día se deshacía lentamente en tonos anaranjados, pero dentro, la penumbra cubría a Koa e Isabela como un manto pesado. Koa estaba sentado junto a la entrada, con la espalda erguida, la vista fija en el horizonte y el arco apoyado sobre sus rodillas. No se permitía descansar, aunque sus músculos dolían y la fatiga le quemaba los ojos. Cada nervio de su cuerpo estaba alerta, como si en cualquier momento el eco de cascos o el grito de un bandido pudiera invadir el refugio. Isabela, en cambio, permanecía recostada contra la pared de roca, envuelta en la manta que él le había ofrecido la noche anterior. Sus manos temblaban todavía, aunque el cansancio comenzaba a imponerse sobre el miedo. Había intentado dormir, pero las imágenes del ataque regresaban una y otra vez, como sombras imposibles de espantar.
La joven alzó la vista y observó al apache. La rigidez de su postura, la manera en que su respiración se mantenía controlada, el silencio obstinado, todo en él transmitía fuerza y al mismo tiempo una soledad insondable. «No eres de aquí, ¿verdad?», preguntó en voz baja, como temiendo romper el aire espeso de la cueva. Koa giró apenas la cabeza, lo suficiente para que sus ojos oscuros se encontraran con los de ella. Tardó unos segundos en responder. «No, mi pueblo estaba al norte, más allá de estas montañas». Su voz era grave, cortante, como si cada palabra pesara. Isabela percibió la grieta en aquella voz. Se incorporó un poco, abrazando sus rodillas. «¿Qué les pasó?». Koa guardó silencio. El fuego de los recuerdos ardía en su pecho, un fuego que llevaba años oculto y que no deseaba avivar. Pero esa mirada frente a él, la de una mujer que también lo había perdido todo en cuestión de horas, lo empujó a pronunciar lo que siempre callaba. Vinieron al amanecer, soldados y forasteros. Querían nuestras tierras, nuestro ganado, hasta nuestra agua. Resistimos. Su mandíbula se tensó. Mi padre cayó defendiendo la entrada. Mi hermano pequeño no tuvo oportunidad. Mi madre me gritó que corriera. Corrí. Y desde entonces sigo corriendo. El eco de esas palabras se quedó flotando en el aire. Isabela sintió un nudo en la garganta. Imaginó el humo, los cuerpos, el sonido de los gritos apagándose, y comprendió que aquel hombre que parecía tan impenetrable había nacido también de las cenizas. «Lo siento», susurró. Koa no buscaba compasión. Sus ojos se endurecieron de nuevo, aunque en lo profundo brillaba un rastro de dolor. «La tierra guarda sus huesos, y yo guardo la memoria». Isabela bajó la mirada, acariciando el suelo de piedra con los dedos. «Mi padre siempre decía que un pueblo sin memoria es un pueblo condenado. Pero a veces me pregunto si la memoria no es también una herida que nunca cierra». Koa la observó largamente, en silencio. En esa joven de voz firme y temblor en las manos, veía reflejado lo que él mismo llevaba dentro, la mezcla de fragilidad y coraje que surge cuando todo lo amado se pierde. «La memoria duele», concedió él, «pero también guía. Es lo que nos dice quiénes somos». El silencio volvió, más profundo que antes. Afuera, los primeros aullidos de coyotes marcaron el inicio de la noche. La cueva se llenó de penumbra y Koa encendió una pequeña hoguera, protegiendo las llamas con piedras para que no fueran visibles desde lejos. El resplandor iluminó por primera vez el rostro de Isabela con claridad. En sus ojos había cansancio, sí, pero también una chispa indomable. Ella lo notó mirándola y sonrió, débil, apenas un gesto. «Cuando te vi en la colina, pensé que eras un fantasma, un espíritu que venía a llevarme». Koa arqueó una ceja. «Tal vez lo era, un hombre muerto que aún camina». La frase quedó suspendida, cargada de un peso que los dos comprendieron. Isabela alargó la mano hacia el fuego, buscando calor. «No lo creo. Los fantasmas no deciden salvar vidas». Por primera vez desde que se conocieron, un leve destello cruzó el rostro de Koa. No era una sonrisa completa, sino un gesto fugaz, como el roce de la luz sobre el agua. La hoguera crepitaba, y ambos se quedaron en silencio largo rato. El cansancio comenzó a arrastrar a Isabela hacia un sueño ligero. Antes de cerrar los ojos, murmuró: «Mañana tenemos que llegar a mi pueblo. Mi padre necesita saber lo que pasó. Y tú necesitas que alguien te recuerde que no estás solo». Koa no respondió. Observó cómo el sueño la envolvía y cómo su respiración se volvía más tranquila. Entonces se levantó y se acercó a la entrada de la cueva. El aire nocturno traía consigo olores de humo distante. Los bandidos seguían cerca. Apoyó la mano sobre la roca fría y miró hacia el horizonte invisible. Su destino había cambiado en el momento en que lanzó aquella primera flecha.
Ahora su soledad se había quebrado, y con ella el rumbo de su vida. La noche se alargó entre pensamientos y vigilancia. Koa sabía que al amanecer tendrían que moverse de nuevo, cruzar los caminos hacia el valle y enfrentarse no solo a los bandidos, sino también a las dudas de los hombres a quienes pedirían ayuda. Porque lo que aguardaba más adelante no era solo un viaje, sino la semilla de una guerra. El amanecer trajo consigo un resplandor dorado que bañó las laderas de la Sierra Madre. El aire olía a tierra húmeda y a humo lejano, recordatorio de que los bandidos no estaban muy atrás. Koa desmontó primero, observando el valle que se abría ante ellos, campos cultivados, casas bajas de adobe y en el centro una pequeña iglesia de campana oxidada. Para Isabela, aquel paisaje era su hogar. Para Koa, era un territorio extraño, lleno de ojos que podrían verlo como enemigo. Isabela bajó del caballo con una mezcla de alivio y ansiedad. Su corazón se aceleraba al pensar en su padre, sin saber si seguía con vida tras el ataque. Corrió hacia el pueblo, y al verla, los primeros campesinos dejaron sus herramientas y la rodearon con exclamaciones de sorpresa y lágrimas. «¡Isabela! ¡Creímos que estabas muerta!», gritó una anciana, abrazándola con fuerza. Ella respondió entre sollozos, pero de inmediato miró hacia atrás, buscando a Koa. El apache avanzaba despacio, con el arco colgado a la espalda, la mirada dura y el paso firme. Su sola presencia hizo que los murmullos se transformaran en un murmullo inquieto. Un hombre de barba canosa y brazos fuertes, probablemente el jefe de los campesinos en ausencia de don Mateo, dio un paso al frente. Su mirada era afilada, llena de recelo. «¿Quién es ese?», preguntó en voz alta, señalando a Koa. «¿Por qué traes a un apache a nuestro valle, Isabela?». El silencio cayó sobre la multitud. Las miradas se tornaron duras, cargadas de prejuicio. Algunos hombres escupieron al suelo, murmurando palabras como salvaje o asesino de ganado. Isabela respiró hondo, consciente de que ese era el momento de demostrar lo que había visto con sus propios ojos. «Él me salvó la vida», dijo con firmeza. «Si no fuera por él, yo estaría muerta o en manos de esos bandidos». El murmullo creció, esta vez mezclando asombro con incredulidad. El hombre de barba negó con la cabeza. «No podemos confiar en los apaches. Han robado nuestras cosechas, han atacado nuestros pastores. ¿Y ahora quieres que creamos que uno de ellos es nuestro salvador?». Koa permanecía en silencio, de pie, observando la escena. Sabía que aquellas palabras no eran nuevas. Había escuchado acusaciones parecidas en todas partes. Sin embargo, esta vez no eran soldados ni forasteros quienes lo despreciaban, sino campesinos humildes, gente que también sufría la violencia de los bandidos. Isabela dio un paso hacia adelante. Su voz temblaba, pero no retrocedía. «Sí, los apaches han peleado contra los nuestros en el pasado, pero este hombre no vino a quitarnos nada. Me devolvió la vida cuando nadie más pudo hacerlo. ¿No merecemos, al menos, escucharlo?». Algunos rostros se suavizaron, otros permanecieron duros como piedra. Un joven campesino, con la camisa rota y las manos llenas de tierra, habló desde el fondo. «Si realmente luchó contra los bandidos, entonces que nos lo demuestre». Todos miraron a Koa, esperando una reacción. El apache levantó lentamente la mirada, y su voz, grave y serena, resonó con una claridad que sorprendió a más de uno. «No necesito demostrar nada. Los bandidos vendrán de nuevo. Quemarán sus casas, tomarán a sus hijos. Si quieren pelear, yo pelearé. Si no, me iré». Su franqueza, desprovista de adornos, golpeó a los campesinos como un eco incómodo. Nadie respondió de inmediato. De pronto, entre la multitud, apareció un hombre herido, apoyado en dos vecinos. Su cabello estaba cubierto de sangre seca, pero sus ojos aún ardían con fuego. Era don Mateo, el padre de Isabela. Al verlo, la joven corrió hacia él con lágrimas, abrazándolo con fuerza. «¡Padre!
Pensé que te habían... Estoy vivo, hija, susurró él, acariciándole el cabello. Gracias a los cielos, y parece que también gracias a este apache. La multitud guardó silencio. Don Mateo, aunque débil, se incorporó con ayuda y miró fijamente a Koa. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Arriesgaste tu vida por mi hija? Koa sostuvo su mirada sin parpadear. La vi en peligro. No podía dejarla. Un largo silencio se extendió, roto solo por los sollozos de Isabela. Finalmente, don Mateo asintió. Entonces, hoy te debemos algo más grande que las cosechas o las tierras. Te debemos la vida de mi hija. Los murmullos cambiaron de tono. Algunos campesinos inclinaban la cabeza con respeto, otros todavía mostraban desconfianza, pero nadie se atrevió a contradecir al líder del valle. Sin embargo, en un rincón, un hombre de mirada turbia apretaba los puños con rabia contenida. Su nombre era Esteban, un campesino que siempre había envidiado la autoridad de don Mateo y que veía en la llegada de Koa una amenaza y una oportunidad. Koa percibió esa mirada, fría como cuchillo, y supo que dentro del valle había tanto peligro como fuera de él. Esa noche, los campesinos se reunieron en la plaza para escuchar a Isabela relatar lo ocurrido. Habló de la emboscada, del ataque, de cómo Koa había luchado solo contra 3 hombres en el río. Su voz se quebraba al recordar, pero cada palabra reforzaba la imagen del apache como protector. Cuando terminó, don Mateo se levantó, apoyándose en un bastón improvisado. Los bandidos no se detendrán, vendrán en mayor número, y esta vez no habrá tiempo de huir. Necesitamos defender nuestro valle. Miró hacia Koa. Tú conoces sus formas, ha peleado contra ellos. ¿Nos ayudarás? Koa no dudó. Sí, pero deben estar preparados para lo peor. No solo vienen por comida, vienen por todo. Los campesinos asintieron con miedo en el rostro, pero también con un brillo nuevo en la mirada, esperanza. Aquella noche se encendieron hogueras en los alrededores, y los hombres comenzaron a preparar armas improvisadas. Isabela se acercó a Koa mientras él afilaba sus flechas a la luz de la luna. «No sé qué va a pasar mañana», dijo ella en voz baja, «pero sé que sin ti no tendríamos ni una oportunidad». Koa la miró de reojo. En sus ojos había dureza, pero también una chispa de reconocimiento. «Yo no peleo solo por ustedes», respondió. «Peleo por los míos, que ya no pueden hacerlo». Isabela entendió que detrás de cada gesto de aquel guerrero había un eco de su pasado, y que en esa lucha él también buscaba redención. Mientras el valle se preparaba para la tormenta, Esteban observaba en silencio, susurrando a un par de hombres que compartían su desconfianza. Su mirada era la de quien ya había elegido otro camino, y en esa tensión latente, entre la esperanza y la traición, la noche se convirtió en preludio de una batalla inevitable. La madrugada llegó envuelta en una bruma ligera que se aferraba a los cultivos del valle. El silencio parecía más denso que de costumbre, como si la tierra misma contuviera la respiración antes de un destino incierto. Koa había pasado gran parte de la noche en vela, escuchando, observando. Aunque los campesinos se habían entregado a preparar lanzas, hondas y trampas improvisadas, él sabía que la verdadera batalla aún estaba lejos y que el espíritu de muchos de esos hombres todavía vacilaba. Isabela se acercó con un trozo de pan endurecido en las manos. Se lo tendió a Koa, que aceptó en silencio. Durante unos segundos, ambos se quedaron quietos, contemplando el horizonte que comenzaba a teñirse de oro. Ella notaba el peso invisible que lo rodeaba, como si arrastrara una carga que nunca terminaba. «¿Siempre vigilas así?», preguntó en voz baja. «Dormir es un lujo cuando hay enemigos cerca», respondió él sin apartar la vista del amanecer. La respuesta sonaba áspera, pero en su interior Isabela percibía algo más, un dolor que no dependía solo de los bandidos. Más tarde,
Cuando el sol ya iluminaba los campos, Koa se ofreció a guiar un grupo hacia las colinas. Los campesinos aceptaron con cierta reticencia y fue Isabela quien insistió en acompañarlo. Caminaron entre peñascos y maleza hasta llegar a un claro donde las piedras ennegrecidas aún guardaban cicatrices de fuego antiguo. Isabela se detuvo, sorprendida por la atmósfera solemne del lugar. «¿Qué es este sitio?», susurró. Koa avanzó despacio, con pasos cargados de memoria. Se inclinó, recogió un puñado de tierra y lo dejó deslizarse entre sus dedos. «Aquí estuvo mi aldea». Su voz se quebró apenas perceptiblemente. «Lo que ves son los huesos de mi gente, cubiertos por el polvo». El silencio que siguió fue pesado, casi sagrado. Isabela caminó a su lado, observando los restos de muros caídos, las marcas de lanzas y balas incrustadas en la piedra. De pronto entendió. Ese hombre no era solo un guerrero sin patria, era un sobreviviente condenado a cargar la memoria de los suyos. «¿Y nunca regresaste antes?», preguntó con cautela. «Regresar es como abrir una herida con las manos», respondió Koa. «Pero a veces, para seguir vivo, hay que recordar por qué se pelea». Isabela lo escuchaba en silencio, con el corazón encogido. En ese momento sintió un vínculo extraño. Él había perdido lo mismo que ella temía perder: la familia, el hogar, todo. Quizá por eso estaba ahí, arriesgándose por personas que ni siquiera conocía. Koa se detuvo frente a una roca ennegrecida, donde aún se distinguían símbolos pintados. Pasó los dedos por los trazos borrosos y cerró los ojos. «Este era el signo de mi clan. Mi madre lo dibujó la última noche, antes de que los soldados nos cayeran encima». Respiró hondo, como si el aire se llenara de voces pasadas. «Cada vez que tomo un arma, lo hago en nombre de ellos». Isabela sintió lágrimas en los ojos. Se acercó y puso una mano sobre el hombro del apache. «No estás solo, Koa. Tus muertos no te dejaron. Viven en tu memoria y en cada acto de valentía». Por un instante, el guerrero cerró los ojos, permitiéndose aceptar ese gesto. Mientras tanto, en el valle, Esteban observaba desde lejos. Había seguido discretamente al grupo, y aunque no se acercó a las ruinas, vio suficiente. Su mirada calculadora se endureció. Cada palabra de Koa alimentaba la confianza de Isabela y de algunos campesinos. Y eso, para él, significaba perder influencia. Al volver, susurró a un par de hombres desconfiados que lo acompañaban. «¿No ven? Ese apache trae consigo maldición. Don Mateo lo protege porque salvó a su hija, pero tarde o temprano nos costará todo. Si los bandidos se enteran de que un apache está aquí, vendrán con más furia, y algunos de nosotros ya sabemos cómo hacer un trato con ellos». Sus palabras cayeron como veneno en oídos débiles, y las semillas de la traición comenzaron a germinar. Al caer la tarde, Koa e Isabela regresaron al pueblo. Llevaban en el rostro la marca de la caminata y en los ojos un peso compartido. Los campesinos los miraron con curiosidad, algunos con respeto renovado, otros con recelo aún más fuerte. Don Mateo los esperaba en la plaza, apoyado en su bastón. «¿Qué encontraron allá arriba?», preguntó. Isabela habló antes que Koa. «El lugar donde vivía su gente. No queda nada, pero allí entendí por qué lucha. No está aquí solo por mí, padre. Está aquí porque sabe lo que significa perderlo todo». Don Mateo miró a Koa con gravedad. «Entonces quizás su dolor pueda enseñarnos a resistir. El enemigo no tardará en volver, y no tendremos segunda oportunidad». Esa noche, el pueblo se reunió para planear la defensa. Koa trazó en la tierra un mapa rudimentario, mostrando las rutas de entrada al valle y los lugares donde podrían tender emboscadas. Hablaba poco, pero cada palabra era clara, y los hombres escuchaban con atención. Isabela, sentada cerca de su padre, lo observaba con orgullo contenido. Sabía que algunos seguían dudando, que Esteban susurraba sombras entre los corazones inseguros,
pero también veía cómo poco a poco el respeto hacia el apache crecía. Más tarde, cuando la reunión terminó y las hogueras comenzaron a apagarse, Koa se quedó solo, afilando sus flechas bajo la luz de la luna. Isabela se acercó en silencio y se sentó a su lado. «Hoy te vi de otra manera», le dijo suavemente. «No como un extranjero, sino como alguien que pertenece a esta tierra tanto como nosotros». Koa la miró sin responder. En sus ojos oscuros había todavía una barrera, pero también un brillo nuevo, como si las palabras de ella hubieran tocado un lugar que creía enterrado. En el horizonte, un aullido lejano resonó. No era de coyote, sino de hombre. Una señal entre bandidos que merodeaban. Koa alzó la cabeza. «Vendrán pronto», dijo con certeza. «Y cuando lo hagan, no solo tendremos que pelear contra ellos, sino contra la duda que aún vive aquí dentro». La frase cayó como presagio, porque mientras el pueblo encontraba fuerza en la esperanza, Esteban ya había comenzado a negociar en secreto, y esa traición, aún invisible, sería la grieta más peligrosa cuando el trueno de la guerra estallara sobre el valle. La luna se escondía tras un manto de nubes cuando los primeros rumores de cascos comenzaron a sentirse en la distancia. No eran aún cercanos, pero el eco era inconfundible. Los bandidos se movían en dirección al valle. Koa, que había permanecido en vigilia toda la noche, tensó la cuerda de su arco con una calma inquietante. El momento que había anunciado se acercaba, y él sabía que en pocas horas las montañas serían testigos de sangre y fuego. Isabela despertó con el rostro aún cansado. Al ver la expresión de Koa, comprendió de inmediato que algo había cambiado. «¿Ya vienen?», preguntó, con la voz apenas audible. «Pronto», respondió él. «El aire lo dice». Ella tragó saliva. Su primer impulso fue correr hacia la casa de su padre, pero Koa la detuvo con un gesto severo. «Escucha, debes avisar a los tuyos, preparar a las mujeres, a los niños. Si el pueblo no se organiza, no habrá resistencia posible». Isabela dudó. La idea de dejarlo solo, enfrentando el peligro sin apoyo, la desgarraba. Pero la firmeza en sus ojos la convenció. «Volveré», prometió, antes de salir corriendo hacia el corazón del pueblo. Mientras tanto, en una choza apartada, Esteban reunía a dos hombres bajo la penumbra. Sus rostros sudorosos brillaban a la luz de una lámpara. «Los bandidos llegarán esta noche», murmuró Esteban. «Ya lo acordé con ellos. Si dejamos pasar a sus jinetes por el sendero norte, nos perdonarán y nos darán parte del botín». Uno de los hombres vaciló. «¿Y don Mateo? ¿Y la muchacha?». Esteban lo fulminó con la mirada. «Don Mateo está viejo y enfermo. Su hija solo complica las cosas. ¿Preferís morir todos por seguir al viejo y a ese apache?». Los hombres bajaron la vista, atrapados entre el miedo y la codicia. Las semillas de la traición germinaban en silencio, invisibles para la mayoría del pueblo. En la plaza, don Mateo apoyaba su peso en el bastón mientras escuchaba a Isabela. La noticia cayó sobre los aldeanos como un trueno. El murmullo se convirtió en caos. Gritos de mujeres, llanto de niños, hombres corriendo a buscar armas improvisadas. «¡Silencio!», rugió don Mateo con la poca fuerza que le quedaba. La multitud obedeció. «No tenemos otra opción que luchar. Si huimos, lo perderemos todo». Koa apareció en ese instante, caminando con paso firme. Su sola presencia bastó para calmar algunos temores. «La sierra tiene caminos ocultos», dijo con voz grave. «Los obligaremos a entrar por el valle estrecho. Allí no podrán avanzar con facilidad». Los campesinos lo escucharon con atención. La claridad de sus palabras contrastaba con el caos, y poco a poco los hombres comenzaron a organizarse. El día transcurrió en un torbellino de preparación. Se cavaron fosas, se reforzaron las puertas, se escondieron a los más pequeños en cuevas cercanas. Las mujeres llenaron cántaros de agua y prepararon vendas, sabiendo lo que vendría. Isabela corría de un lado a otro,
ayudando en cada tarea, alentando a los que desfallecían. Sus ojos brillaban con un coraje nuevo, heredado de su padre pero avivado por la determinación de Koa. En un momento de respiro, se acercó al apache. ¿Crees que resistiremos? Koa afilaba sus flechas, con la mirada clavada en la piedra. Resistir es lo único que podemos hacer. Ganar depende de más que fuerza. Isabela entendió que hablaba también de la unidad, de la confianza que aún no todos tenían. Esa tarde, Esteban se acercó a don Mateo con una sonrisa forzada. «He reunido a algunos hombres para vigilar el sendero norte», dijo. «Nos encargaremos de que no nos sorprendan». Don Mateo asintió, agradecido. No podía imaginar que esas palabras eran el disfraz de la traición. Koa, sin embargo, observó a Esteban con desconfianza. Había algo en su tono, en la manera de apartar la mirada, que lo hizo tensar la mandíbula. Pero no dijo nada. Sabía que las pruebas vendrían con la oscuridad. Cuando cayó la noche, el valle entero estaba sumido en un silencio expectante. Las hogueras fueron apagadas para no delatar sus posiciones. Los hombres esperaban con las manos sudorosas sobre lanzas y machetes. Los niños dormían en cuevas, ajenos al peligro, y las mujeres susurraban oraciones. Koa se situó en la entrada del valle, sobre una roca elevada. Desde allí, sus ojos de cazador podían distinguir los movimientos a distancia. El viento le trajo olores de humo, de caballos, de pólvora. Y entonces los vio. Sombras alargadas descendiendo desde el norte, antorchas que brillaban como ojos de demonios. El rugido de los cascos se hizo más fuerte. Koa levantó el arco y tensó la cuerda. «Ya vienen», murmuró para sí mismo, con una calma que ocultaba el presagio de tormenta. En ese instante, en el sendero norte, Esteban hizo una seña a sus hombres. La puerta que debía bloquear el paso fue dejada abierta de par en par. El enemigo estaba a punto de entrar, y la traición, aún invisible para los demás, se convertiría en la herida más profunda del valle. El valle dormía en un silencio contenido, interrumpido solo por el murmullo del viento entre las cañas secas. Koa se mantenía de pie sobre la roca, arco en mano, con los ojos fijos en las sombras que descendían como un río oscuro desde las colinas. Antorchas se encendían aquí y allá, y el sonido de los cascos comenzó a retumbar como un tambor de guerra. «Ya están aquí», murmuró, apenas audible. Isabela, a unos pasos detrás, sintió como la sangre se le helaba. Había pasado toda la tarde corriendo entre los campesinos, repitiendo las instrucciones, pero ahora que la amenaza era visible, el miedo se mezclaba con una rabia incandescente. Los primeros jinetes entraron en el valle, confiados. La puerta del sendero norte, que debía estar cerrada, estaba abierta como si alguien los hubiera invitado a pasar. Desde la sombra, Esteban observaba con una sonrisa nerviosa, esperando que nadie notara su engaño. Los campesinos, escondidos detrás de cercas reforzadas, miraban con ojos desorbitados. Sus manos sudaban sobre las lanzas improvisadas. La tensión era insoportable, hasta que una flecha surcó la oscuridad y se clavó en el pecho del primer bandido. El grito rasgó la noche. Los campesinos, envalentonados, alzaron sus armas y el estruendo de la batalla estalló. El choque fue brutal. Los bandidos disparaban sus rifles, las balas levantaban polvo y astillas de madera. Los campesinos respondían con hondas y piedras, con machetes que brillaban bajo la luna. El aire se llenó de humo, de gritos y de sangre. Koa se movía como una sombra entre las rocas, disparando flechas con precisión mortal. Cada disparo encontraba un blanco. Cada movimiento era el de un guerrero que había nacido para luchar en la oscuridad. A su lado, Isabela corría entre los heridos, ayudando a las mujeres a arrastrar a los caídos, repartiendo agua y gritando palabras de aliento. «No se rindan, el valle es nuestro, no de ellos». Su voz se mezclaba con el estrépito de la lucha, encendiendo el corazón de los suyos. En medio del caos, Koa notó algo extraño.
Demasiados jinetes entraban por el sendero norte. La puerta había sido traicionada. Apretó los dientes y lanzó una mirada hacia Esteban, que fingía pelear torpemente junto a los demás. Lo comprendió todo. El enemigo no había encontrado esa entrada por casualidad, pero no había tiempo para acusaciones. Una bala pasó rozando su hombro, arrancándole un gruñido. El dolor lo atravesó, pero la rabia lo sostuvo. Koa bajó del risco y se lanzó de lleno al combate. Con un grito gutural, blandió un cuchillo y derribó a un bandido que se abalanzaba sobre un joven campesino. El muchacho lo miró con ojos asombrados y por primera vez gritó su nombre con respeto. ¡Koa! La lucha se intensificó en la plaza. Los bandidos lograron derribar la puerta principal y se abalanzaron sobre las chozas, prendiendo fuego a las primeras casas. El resplandor iluminó los rostros aterrados de mujeres y niños escondidos. Don Mateo, tambaleante pero decidido, apareció apoyado en su bastón. Su voz, aunque débil, resonó con fuerza. «Defiendan el valle, que la sangre de los nuestros no caiga en vano». Su figura anciana, de pie frente al fuego, encendió aún más el valor de los campesinos. Hombres que antes temblaban, ahora se lanzaron con machetes en mano, luchando como nunca lo habían hecho. En un rincón oscuro, Esteban veía cómo el plan se torcía. Los bandidos no estaban controlando la situación. Los campesinos, con la ayuda del Apache, resistían más de lo esperado. La ira le devoró el estómago. Si Koa sobrevivía, quedaría como héroe, y él como nada. Con sigilo, Esteban tomó un cuchillo y se acercó entre la multitud, buscando el momento de clavar la traición en la espalda del guerrero. Pero Isabela lo vio. Sus ojos se cruzaron en un instante y comprendió la verdad. «¡Padre!», gritó, señalando a Esteban. «Él nos vendió». El clamor se extendió como un rayo. Algunos campesinos se giraron, confundidos. Esteban, descubierto, arremetió contra Isabela. Antes de que pudiera alcanzarla, una flecha atravesó el aire y se clavó en su mano. El cuchillo cayó al suelo. Koa avanzó entre la multitud con la furia en los ojos, dispuesto a acabar con él, pero Esteban escapó entre la confusión, corriendo hacia la oscuridad. La batalla alcanzó su punto más feroz. El fuego iluminaba el valle como un infierno. Los bandidos, sorprendidos por la resistencia y la ferocidad inesperada de los campesinos, comenzaron a perder terreno. Cada flecha de Koa, cada grito de Isabela, cada golpe desesperado de los aldeanos los obligaba a retroceder. Finalmente, al sonar la campana de la iglesia, los bandidos comenzaron a retirarse, arrastrando a sus heridos y dejando atrás cadáveres y armas rotas. El valle, aunque devastado, seguía en pie. El silencio que quedó era insoportable. El humo, el olor a sangre y a madera quemada se mezclaban con los sollozos de las mujeres. Los sobrevivientes se miraban entre sí con incredulidad. Habían resistido. Isabela corrió hacia Koa, que sangraba por la herida del hombro, pero aún se mantenía firme. Lo ayudó a sentarse, sus manos temblando entre el miedo y la gratitud. «Sin ti no lo habríamos logrado», susurró. Koa la miró, exhausto, con los ojos ardiendo de determinación. «Esto no ha terminado. Volverán, y con más fuerza». Don Mateo, sostenido por dos campesinos, se acercó al grupo. «Hoy resistimos, pero la traición de Esteban nos recuerda que el peligro no solo viene de fuera. Debemos estar preparados». Sus palabras resonaron como un presagio. La victoria había sido real, pero frágil, y la sombra de la traición aún rondaba en la oscuridad de la sierra. La noche se había vuelto espesa tras la retirada de los bandidos. El valle ardía en silencios rotos, llantos apagados, quejidos de heridos, el crujido de maderas consumiéndose aún bajo las brasas. El humo se pegaba a la piel y el olor metálico de la sangre impregnaba cada rincón. Nadie celebraba. No había lugar para la alegría. Habían resistido, sí, pero a un precio demasiado alto. Koa permanecía sentado contra una pared de adobe derrumbada,
con el hombro derecho empapado de sangre. La flecha enemiga había rozado la carne horas antes, pero la herida se abrió durante la lucha cuerpo a cuerpo. Respiraba con dificultad. Cada inhalación era como un cuchillo clavándose en su pecho. Aún así, mantenía los ojos abiertos, vigilantes, como si no pudiera permitirse descansar. Isabela llegó corriendo hasta él, con las manos manchadas de hollín y lágrimas en el rostro. «¡Koa!», exclamó, arrodillándose a su lado. «No puedes seguir así, vas a desangrarte». Él giró el rostro apenas, intentando esbozar una sonrisa áspera. «He pasado por peores», pero el temblor en sus labios lo delató. Don Mateo, apoyado en su bastón y acompañado por 2 hombres, se acercó con paso lento. Su mirada se endureció al ver la herida del apache. «Hay que atenderlo ya», ordenó. «Este hombre cargó con más que cualquiera de nosotros esta noche». Los campesinos obedecieron, trayendo vendas y agua. Isabela, con manos firmes a pesar del miedo, limpió la herida. Koa cerró los ojos, soportando el dolor sin un gemido, pero apretando los dientes hasta que la sangre desapareció de sus labios. «Resiste, guerrero», susurró Isabela, con voz quebrada. «Me devolviste la vida. Ahora es mi turno de devolvértela a ti». El resto del pueblo se reunía alrededor de los heridos. Algunos lloraban sobre cuerpos inmóviles, cubriéndolos con mantas. Las mujeres intentaban consolar a los niños, que preguntaban por padres que ya no volverían. En medio del dolor, algo inesperado comenzó a florecer. La gente miraba a Koa, incluso herido, con respeto y gratitud. Ya no lo veían como un extraño, sino como alguien que había sangrado junto a ellos. Un joven campesino, con la frente abierta por un golpe, se inclinó ante él. «Eres uno de los nuestros ahora», dijo con voz firme. «No lo olvidaré jamás». Koa abrió los ojos. Aquella frase, sencilla pero sincera, caló más hondo que cualquier otra herida. Había pasado años caminando como un fantasma sin pertenecer a ningún lugar. Esa noche, en medio de ruinas y cenizas, un pueblo lo había nombrado hermano. Pero la sombra de la traición seguía latente. Nadie había visto a Esteban desde que huyó durante la batalla. Su ausencia pesaba como un silencio incómodo. Don Mateo reunió a los hombres alrededor de la hoguera central. «Hoy hemos resistido», declaró. «Pero Esteban entregó el valle. No sabemos dónde está, y eso significa que volverá con ellos. No nos engañemos, esta fue solo la primera prueba». Las miradas se endurecieron. El miedo se mezclaba con una determinación nueva. Los campesinos comprendían que ya no podían depender de la suerte. Tenían que unirse de verdad, sin divisiones, o el próximo ataque sería el último. Isabela no se apartaba de Koa. Le cambió las vendas, le dio agua y se quedó junto a él mientras el resto atendía sus propias pérdidas. El fuego iluminaba su rostro cansado, pero su voz mantenía un hilo de esperanza. «¿Ves lo que lograste?», dijo en voz baja. «Antes de ti, todos estaban divididos. Ahora pelean juntos y te miran como guía». Koa respiró hondo. No estaba acostumbrado a esas palabras. Había luchado siempre como un solitario, como un cazador que vive solo para sobrevivir. Pero en ese instante comprendió que algo había cambiado. Ya no era solo su guerra. «No me miran a mí», respondió con voz áspera. «Te miran a ti. Tú los mantuviste firmes». Isabela negó con la cabeza, sonriendo entre lágrimas. «No, Koa, te miran porque ven en ti lo que yo vi aquella noche. Un hombre dispuesto a morir por otros, sin pedir nada a cambio». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito de batalla. Más tarde, mientras el pueblo intentaba descansar, Koa se obligó a ponerse en pie, tambaleante. No quería mostrarse débil, aunque la herida lo consumía. Caminó hasta la iglesia semidestruida, donde los cuerpos de los caídos habían sido colocados. Se arrodilló frente a ellos, inclinó la cabeza y murmuró palabras en su lengua apache. Isabela lo observaba desde la distancia, conmovida.
No entendía las palabras, pero sí la emoción. Estaba entregando respeto, vinculando a sus muertos con los suyos propios. En ese gesto, comprendió que no solo había venido a salvarla, sino también a salvarse a sí mismo. El amanecer encontró al pueblo en un silencio extraño. No había cantos de victoria ni celebraciones, solo determinación. Don Mateo convocó a todos en la plaza. Resistimos una vez, pero la guerra aún no ha terminado. Esteban traerá de vuelta a los bandidos, y lo hará con más hombres, con más fuego. Debemos estar preparados. Miró a Koa, que estaba de pie a pesar de su herida, apoyado en su arco. Guerrero Apache, ¿te quedarás con nosotros? ¿Lucharás a nuestro lado cuando llegue el nuevo ataque? El silencio se extendió. Todos esperaban su respuesta. Koa levantó la cabeza, sus ojos oscuros reflejando tanto cansancio como una decisión inquebrantable. Sí, no huiré, no más. Los campesinos asintieron, algunos con lágrimas, otros con expresiones endurecidas. Por primera vez en mucho tiempo, sentían que no estaban solos frente a la tormenta. Cuando el sol se elevó, Isabela se acercó a Koa. ¿Lo sientes?, preguntó, mirando el valle destruido pero aún vivo. Es el comienzo de algo nuevo. Koa respiró el aire cargado de humo y ceniza. Es el comienzo de la verdadera prueba, respondió, y en su voz había la certeza de que lo que vendría sería más brutal que todo lo vivido hasta ahora. El amanecer llegó lento, teñido de tonos rojizos que parecían sangre diluida sobre las nubes. El valle, aún cubierto de humo y cenizas, se despertaba con un silencio solemne. No había risas ni cantos, pero sí una voluntad firme que se podía sentir en cada mirada. La batalla había pasado, y aunque el enemigo había huido, todos sabían que lo que habían perdido nunca regresaría. Aún así, el sol iluminaba la promesa de un nuevo comienzo. Koa permanecía de pie en la plaza, con el hombro aún vendado y el arco colgado en la espalda. Sus ojos recorrían el paisaje devastado, chozas derrumbadas, campos quemados, niños abrazando a sus madres con lágrimas secas en las mejillas. El dolor era real, pero también lo era la vida que quedaba. Por primera vez en años, Koa sentía que pertenecía a algo más grande que su propia soledad. Isabela se acercó, con la ropa manchada de hollín, pero la frente erguida. El valle no está muerto, dijo en voz baja, como si hablara más para sí misma que para él. Lo vamos a reconstruir. Koa la miró en silencio. Había aprendido que no todas las batallas se peleaban con armas. La reconstrucción que mencionaba Isabela sería otra forma de lucha, más larga, más dura, pero igual de necesaria. Don Mateo, sostenido por dos campesinos, apareció frente a la multitud reunida. Su rostro estaba marcado por la fatiga, pero sus ojos aún brillaban con la fuerza de un líder. «¡Hijos míos!», comenzó con voz quebrada pero firme. «Hoy lloramos a nuestros muertos, pero también agradecemos a los vivos. Resistimos porque estuvimos unidos, y porque un hombre que no debía nada a este valle entregó su sangre por nosotros». Se giró hacia Koa, levantando una mano temblorosa. «Guerrero Apache, hoy no eres un forastero, eres parte de nosotros». Los campesinos asintieron, algunos murmuraron palabras de gratitud. Incluso los más reacios inclinaron la cabeza. Koa, sorprendido por el gesto, se inclinó brevemente en señal de respeto. «No luché por ser parte de ustedes», respondió con voz grave. «Luché porque sé lo que significa perderlo todo. Si mi lucha puede evitar que lo sufran, entonces valió la pena». La multitud guardó silencio, conmovida por la franqueza del Apache. Isabela lo miraba con los ojos húmedos, comprendiendo que sus palabras no eran solo para ellos, sino también para sí mismo. En medio del respeto general, alguien trajo noticias. Un joven campesino se adelantó, jadeante. «Esteban, fue visto huyendo hacia las montañas. Los bandidos no se han retirado del todo.
Seguramente intentará volver con ellos. El murmullo recorrió al pueblo. Don Mateo apretó los labios y Koa se tensó. «No lo permitiremos», dijo el anciano. «La traición no puede quedar impune». Koa dio un paso al frente. «Yo iré». Isabela lo detuvo, con un gesto impulsivo. «No, Koa, ya diste demasiado». Él la miró, y por un instante el silencio entre ambos habló más que las palabras. «Esto no es por mí», dijo. «Es por ustedes. Un pueblo no puede levantarse con la sombra de un traidor sobre sus hombros». La persecución fue breve. Esteban, desesperado, había intentado guiar a un pequeño grupo de bandidos rezagados hacia el valle. Pero su plan se quebró cuando se vio rodeado por campesinos que, por primera vez, peleaban unidos. Koa lo enfrentó directamente, sin necesidad de derramar más sangre. «Tus ojos ya no son de este valle», le dijo con dureza. «Vete, y no vuelvas». Esteban intentó suplicar, pero los campesinos lo empujaron fuera de la aldea, desterrado, condenado a vagar sin techo ni familia. Su castigo no fue la muerte, sino el exilio, una herida más cruel que cualquier cuchillo. El pueblo respiró aliviado. La amenaza inmediata se había disipado. Esa noche, bajo un cielo despejado lleno de estrellas, la comunidad encendió una hoguera central. No era una hoguera de guerra, sino de memoria. Los nombres de los caídos fueron pronunciados uno a uno, y las lágrimas corrieron sin vergüenza. Koa se mantuvo de pie entre ellos, escuchando, recordando a sus propios muertos. En ese momento, sintió que las voces de su madre, de su padre, de su hermano, se unían al coro silencioso de aquel pueblo. Isabela se acercó y se puso a su lado. «Has devuelto algo más que mi vida», susurró. «Ha devuelto esperanza a todos». Koa bajó la mirada, conmovido. No era un hombre de palabras dulces, pero comprendía que había encontrado en ella un reflejo de lo que siempre había buscado. Un motivo para quedarse. Un lugar donde sus pasos dejaran huellas que no se borraran con el viento. Con el amanecer del día siguiente, el valle se llenó de actividad. Los hombres recogían los escombros, las mujeres reparaban techos, los niños corrían entre las ruinas, riendo por primera vez desde la tragedia. La vida se abría paso, como la hierba que brota entre las piedras. Koa ayudaba en silencio, cargando maderos, reforzando muros, mostrando con hechos más que con palabras que se quedaría. Los campesinos lo aceptaban ya sin reservas. Para ellos era uno de los suyos. Don Mateo, observando a su hija y al apache trabajar codo a codo, sonrió con un orgullo sereno. «El futuro de este valle no está solo en mis manos», dijo, casi para sí mismo. «Está en las suyas». Esa tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Koa e Isabela caminaron hasta una colina cercana. Desde allí, contemplaron el valle en ruinas y en reconstrucción. «Mira», dijo ella, «donde hubo fuego, volverá a crecer el maíz. Donde hubo muerte, habrá vida otra vez». Koa respiró profundo, dejando que el aire limpio de la sierra llenara sus pulmones. Por primera vez en muchos años, no sentía la urgencia de huir. «Este valle será mi hogar», dijo con voz firme. «No porque me lo pidan, sino porque yo lo elijo». Isabela lo miró, con los ojos brillando bajo la luz del crepúsculo. «Y yo lo elijo contigo». Ambos se quedaron en silencio, observando cómo las estrellas comenzaban a encenderse una a una en el cielo oscuro. Era el cierre de una guerra y el inicio de un legado. El pueblo había sobrevivido. El traidor había sido expulsado. El guerrero apache había encontrado un lugar al que pertenecer, y la hija del valle había hallado en él no solo a un protector, sino a un compañero de vida. El sol se ocultó finalmente, y con la llegada de la noche, una certeza quedó grabada en el corazón de todos. Aquel valle ya no volvería a ser el mismo. Estaba marcado por la sangre y la memoria, pero también por la promesa de un futuro que nadie podría arrebatarles, porque en medio de la Sierra Madre, entre cenizas y esperanza, había nacido un nuevo comienzo.
Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video. De ellas tan bastante.